Muchas gracias por estar este mediodía en esta conferencia de prensa convocado por la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones y la Industria Nacional de Autopartes. Esta conferencia de prensa la convocamos a fin de fijar nuestra postura respecto a las modificaciones que se publicaron en el Diario Oficial de la Federación respecto del decreto por el que se fomenta la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera, publicado originalmente el 19 de enero pasado. El decreto fue modificado, como les indico, el día de ayer, en seguimiento a las instrucciones giradas por el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su gira de revisión a las aduanas de la frontera norte realizadas la semana antepasada y en las cuales expresó su instrucción para hacer expedito el procedimiento de regularización de los vehículos que se encuentran en calidad de contrabando. Y bien, se hace propicio esta modificación al decreto para incluir además a los estados de Sinaloa y Zacatecas en el territorio en el que se autoriza la regularización de vehículos ilegales. Se suman, pues, a los originalmente contemplados, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas. Asimismo, se amplía la vigencia de la regularización del contrabando automotriz hasta el 20 de septiembre de este año 2022. Originalmente, el decreto contemplaba un periodo de regularización hasta el 20 de julio de este año. Para realizar la regularización a que se refiere este decreto, el propietario del vehículo usado de procedencia extranjera debe presentar al registro público vehicular a través de medios electrónicos o módulos de inscripción vehicular instalados para tal efecto la manifestación bajo protesta de decir verdad en el formato que se anexa al presente decreto con los documentos que correspondan, así como la constancia de pago del aprovechamiento de 2,500 pesos a que se refiere el artículo 3º, fracción 5ª de este decreto y que se realizará mediante el formulario múltiple de pago de comercio exterior. Con esta determinación haremos visible lo invisible, que este tipo de vehículos tengan claro el propietario con rostro, nombre y domicilio. Una vez que el registro público vehicular reciba los documentos a que se refiere el párrafo anterior, es decir, el recibo de pago, de forma inmediata los remitirá vía electrónica a la Agencia Nacional de Aduanas de México. Con el solo envío de la documentación referida en el párrafo anterior, se tendrá por acreditada la importación ilegal estancia en el país de los vehículos a que se refiere el presente decreto para los efectos legales a que haya lugar. Esto da pauta, terminé ya la cita de lo que refiere el artículo 6 modificado en el que se instaura el procedimiento para la regularización de los vehículos que actualmente se encuentran en contrabando. Repito, da la pauta para poder dilucidar con toda precisión que el procedimiento que se está instaurando
carece del mínimo elemento de control por parte del Estado mexicano para asegurar que los vehículos a los que se les dará legal estancia no cuentan con reporte de robo, no cuentan con reportes de condiciones extremas en cuanto a la calidad mecánica que evite su circulación. Y por supuesto, se deja de lado cualquier consideración a la obligación de llevar a cabo la verificación de emisiones contaminantes. Se exime de participación y de acciones de control al sistema aduanero mexicano, a la Agencia Nacional de Aduanas de México, al rol que juega dentro de este sistema el agente aduanal, y habrán ustedes notado que no se menciona en ningún momento la figura de contar con un pedimento de importación, que es el documento conforme a la legislación aduanera que acredita la legal estancia en nuestro país de cualquier mercancía de origen extranjero. Esto, en nuestra opinión, no solo vulnera el marco jurídico mexicano, sino que abre la puerta aún más para que los vehículos que siguen entrando en calidad de contrabando se incrementen en número. Es decir, el compromiso asumido por el presidente López Obrador de que únicamente se daría la regularización para vehículos que se encontraran en nuestro país hasta el 20 de octubre o antes del 20 de octubre, se señala en el decreto el 19 de octubre como límite para poder ser regularizados del año pasado. Esto no ocurrirá. Se está permitiendo que los vehículos que están en este momento entrando se puedan regularizar y se invite prácticamente a que sigan entrando a través del contrabando. ¿Por qué? Porque no hay dentro del procedimiento que se está instituyendo a cargo del registro público vehicular forma alguna que se pueda acreditar que los vehículos estuvieron en México antes de el 20 de octubre del 2021. Cosa que sí hubiera sucedido si se hubiera perfeccionado la revisión del historial vehicular a través de la responsabilidad solidaria de un agente aduanal y, por supuesto, con los mecanismos de control de la Agencia Nacional de Aduanas de México. Es muy importante también citar que el registro público vehicular no tiene facultades para poder llevar a cabo el procedimiento tal cual como se está refiriendo. Es significativo y hay que tomar en cuenta lo que a la letra dice el artículo 12 del reglamento de la ley del registro público vehicular. Sin el afán de cansarlos, creo que es muy importante que escuchen literalmente lo señalado en este artículo de la ley del registro público vehicular. Los fabricantes o ensambladores que importen vehículos nuevos destinados a permanecer en territorio nacional están obligados a solicitar su inscripción al registro a más tardar el día hábil siguiente al de su fabricación o asignación, según sea el caso, así como a proporcionar, además de la información señalada en el artículo anterior, la fecha y número de pedimento de importación y el nombre, denominación o razón social del importador. Las personas que, sin ser fabricantes o ensambladores, importen vehículos destinados a permanecer definitivamente en territorio nacional, deberán solicitar su inscripción al registro a más tardar el día hábil siguiente de su importación al país, proporcionando la información a que se refiere el párrafo anterior.
Esto es, este segundo párrafo que acabo de leer atañe al caso de aquellas personas que sin ser fabricantes, es decir, estas importaciones de vehículos usados, tienen que haber pasado primero por el proceso de importación conforme a la legislación aduanera y contar con el pedimento de importación para que en un acto subsecuente el registro público vehicular proceda a la inscripción de dicho vehículo usado. Y no, al contrario, como se está planteando en la modificación al decreto al que nos estamos refiriendo. A todas luces, no solo estamos ante un procedimiento viciado, sino que las consecuencias que tendrá repercutirán negativamente en el número de vehículos que se les conceda la importación, que se les conceda la regularización, y con ello estaremos en una condición de afectación al mercado formal de vehículos usados y también de vehículos nuevos. Muchos nos han preguntado cuánto podrá ser el nivel de afectación al mercado. Es difícil considerar todavía la medición del impacto en función de todos estos cambios y de todas estas facilidades extremas que se está dando a la internación de vehículos en condición de ilegalidad. Sin embargo, lo que hoy enfrentamos, dada la magnitud de las facilidades, de la falta de control y de la reducción de la antigüedad para poder regularizar vehículos a partir de los 5 años, nos genera una condición en la cual las cifras que he comentado pudieran incluso agravarse en términos de repercusión. Esto nos lleva también a cuestionar que dentro del mismo decreto, en las modificaciones que se están planteando a nivel de los artículos transitorios, se solicita a los gobiernos estatales para que otorguen facilidades, otorgamiento de estímulos, condonaciones y exenciones, así como facilidades administrativas relativas a la expedición de placas y demás mecanismos para el control vehicular de carácter local. Pero lo que estamos viendo es un decreto que estimula la entrada del contrabando, que favorece su regularización, que le exime del pago de los impuestos federales, como el IVA, el ISAN y los derechos arancelarios derivados de la importación. Se circunscribe a un pago único de 2,500 pesos y por encima de todo se solicita a los gobiernos estatales que igualmente generen exenciones fiscales en el emplacamiento. Definitivamente el mundo al revés, en deterioro de lo que representa la promoción del empleo, de la recaudación fiscal y del respeto al orden jurídico establecido. Por ello, reiteramos el llamado desde el sector automotor al presidente Andrés Manuel López Obrador para que reconsidere estos escenarios y podamos construir de la mano con el sector automotor las mejores formas para poder renovar el parque vehicular, tener mejores condiciones ambientales, por supuesto, mejorar la competitividad de nuestra economía y también contribuir a mantener las importantes inversiones y la generación de empleo que se detonan no únicamente en la manufactura de autopartes y de vehículos ligeros y pesados, sino a partir de la operación de la red de distribución de vehículos que genera en materia laboral 130,000 puestos de trabajo permanentes y directos. Hasta aquí dejaría esta intervención, dando paso al posicionamiento de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. Gracias, muchas gracias, Memo. Buenos
Buenas tardes a todas y todos. Bien, creo que está muy claro el posicionamiento que acaba de manifestar el presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, con el cual pues no podemos sino estar total y absolutamente de acuerdo. Como representantes de la industria automotriz terminal de vehículos ligeros, para la mía realmente sí el decreto del 19 de octubre y el 19 de enero nos parecían preocupantes, pues el que se acaba de promulgar o publicar el día de ayer resulta todavía más preocupante. El efecto, el marco legal que existe para la importación de vehículos ligeros a nuestro país y el cual debiera estar manejado por la Agencia Nacional de Aduanas de México, pues se está de alguna manera obviando y se le están asignando al registro público vehicular pues facultades que no le competen. Es decir, el simple registro de un vehículo usado que por otra parte ha sido importado, no ha sido importado, sino ha sido introducido al país de forma irregular, el simple registro ante el registro público vehicular, pues le da el carácter de una importación definitiva realizada contrariamente a las disposiciones legales, pero que la Agencia Nacional de Aduanas deberá considerar como legalmente importada. Nos parece que esta señal de no cuidar el Estado de Derecho, pues lo único que hace es crear mayor incertidumbre respecto a lo que podemos esperar como industria. En nuestro caso, nosotros cada vez más somos exigidos para dar cumplimiento a toda una serie de disposiciones que tienen que ver con la materia de emisiones contaminantes, con los dispositivos de seguridad que deben incorporar estos mismos vehículos. Pero sin embargo, bueno, los vehículos que han sido internados de manera ilícita al país, pues no tienen que dar cumplimiento con ninguna de estas disposiciones, sino simplemente mediante la emisión de una carta bajo protesta de decir verdad, con ciertos requisitos mínimos, pues permitirán regularizar todas estas unidades. Adicionalmente, recordarán que la medida, la regularización, pues tenía la intención de que esta se diera exclusivamente en los 7 estados fronterizos de la frontera norte del país. Lo cual, bueno, pues en el transcurso del tiempo, de finales del año pasado a la fecha, pues esto ha ido cambiando y actualmente de 7 ahora son 12 los estados en los que podrá llevarse a cabo esta regularización. Y como ya lo mencionaba el ingeniero Rosales, sin ningún control respecto a la fecha en la que hayan ingresado al país. Es decir, lo más probable es que los vehículos que se estén regularizando hayan entrado en su mayoría después del 19 de octubre y continúen ingresando y puedan regularizarse pues hasta el 20 de septiembre del año en curso, lo cual evidentemente pues nos preocupa seriamente por los efectos que esto tendrá
en el mercado interno, en donde pues la tendencia del mercado interno de vehículos nuevos ha sido a la baja. No hemos logrado recuperar los niveles de venta previos a la pandemia.